Dicen que la lujuria no es un pecado, sino una prisión invisible, hecha de placer y deseo, que seduce al alma mientras la consume lentamente. No se siente como una cadena, porque se disfraza de libertad, pero cada clic, cada mirada furtiva, cada pensamiento que te arrastra hacia lo carnal, no te libera, te fragmenta. Te roba poder, te aleja de ti mismo. Carl Jung lo llamó la sombra, esa parte de ti que ansía lo prohibido, que se alimenta del deseo reprimido, que susurra en la oscuridad cuando crees tener el control. Pero la verdad es que no dominas la lujuria, ella te domina a ti. Te guía sin que lo notes, mueve tus decisiones, tu motivación, tu propósito. Los antiguos ya lo sabían. En los textos sagrados, la lujuria no era solo un pecado, era una fuerza cósmica que degradaba al hombre a su nivel más bajo. Quien se deja gobernar por su carne, pierde su espíritu. Lo que hoy llamamos deseo, antes se conocía como posesión, pero aquí está el secreto que pocos entienden. Vencer la lujuria no significa reprimirla, sino transformarla, convertir ese fuego que te consume en el fuego que te impulsa. Los sabios, los alquimistas, los místicos, todos lo decían con diferentes palabras, pero con el mismo mensaje. El hombre que domina su deseo, domina su mundo. Porque la lujuria no solo destruye cuerpos, destruye imperios internos, convierte reyes en esclavos, y esclavos que aprenden a controlarla, en dioses. Y si te atreves a entender lo que realmente significa vencerla, no solo cambiará tu mente, cambiará tu realidad entera. La mayoría cree que la lujuria es solo un impulso biológico, una necesidad natural. Pero si miras más profundo, verás que es una de las herramientas más poderosas con las que el sistema moderno te mantiene débil, distraído y vacío. No se trata solo de placer, se trata de control, porque cuando tu mente se alimenta de deseo constante, ya no eres tú quien elige. Es el impulso el que te conduce, como un perro que sigue un rastro invisible. Carl Jung advirtió que cuando el hombre no enfrenta su sombra, ésta lo devora desde dentro, y la lujuria, esa hambre insaciable por estímulo, por validación, por cuerpos, por dopamina, es la forma más sutil en la que esa sombra se disfraza de placer. Es una energía poderosa, sí, pero peligrosa, porque mientras crees que la disfrutas, en realidad estás siendo drenado. Y eso es lo que este video va a revelar. Cómo la lujuria no solo corrompe tu alma, sino tu voluntad, tu propósito y tu potencial. Vas a entender por qué los grandes sabios, desde las escrituras bíblicas hasta los psicólogos más brillantes, consideraban el dominio del deseo como la cumbre de la evolución humana. Aquí no te hablaré de moral, sino de poder, no de represión, sino de transformación. Porque si logras dominar la energía más intensa del cuerpo humano, podrás redirigirla hacia cualquier meta. Riqueza, creatividad, espiritualidad, dominio personal. Este video no busca juzgarte, sino despertarte. Porque si estás atrapado en el ciclo del deseo, ya no eres tú quien vive. Es el impulso el que vive a través de ti. Pero si logras mirar ese deseo de frente, si te atreves a enfrentarlo sin huir ni sucumbir, descubrirás algo que pocos alcanzan: el poder de crear en lugar de consumir. Y cuando entiendas esto, no solo con la mente, sino con la sangre, comprenderás que vencer la lujuria no es una renuncia, es una conquista. Hay una parte de ti que lo sabe, esa sensación después del placer instantáneo, cuando todo se apaga y el silencio duele. Cuando el cuerpo se siente vacío y el alma ausente. No es culpa, aunque a veces la llames así. Es una sensación más antigua, más profunda. Es el eco de algo dentro de ti que grita porque ha sido usado, drenado, desperdiciado. Has sentido esa mezcla de alivio y vergüenza, ¿verdad? Esa voz interna que dice nunca más, y sin embargo, horas después, el ciclo se repite. Es como si algo más te moviera, algo que no controlas. No se trata solo de deseo físico, es un hambre más oscuro,
un intento desesperado de llenar un vacío que no tiene forma. Jung lo llamaría la sombra, esa parte reprimida que busca expresión, que exige atención. Pero en lugar de integrarla, la mayoría la alimenta con fantasías, con imágenes, con cuerpos que se vuelven símbolos de lo que realmente falta. Conexión, propósito, trascendencia. Y la sociedad lo sabe. Por eso todo está diseñado para mantenerte excitado pero insatisfecho. Las redes sociales, la publicidad, la música, los cuerpos expuestos, la promesa de placer inmediato. No quieren que seas libre, quieren que estés distraído. Porque un hombre dominado por su deseo no necesita cadenas, se encadena solo. Piensa en cuántas veces tu energía, tu enfoque, tu tiempo, se han desvanecido tras ese impulso fugaz. No por placer, sino por hábito, por vacío, por una necesidad de sentir algo real, aunque sea por segundos. Y lo más perturbador es que, en lo profundo, lo sabes. Sabes que ese ciclo te debilita, que la lujuria descontrolada te roba la fuerza vital que podrías usar para construir algo grande. No estás solo en esa batalla. Millones lo sienten, pero pocos lo admiten. Porque vivimos en una era que glorifica la gratificación inmediata y se burla de la autodisciplina. Nos han enseñado que el deseo es libertad, cuando en realidad es la forma más elegante de esclavitud. Y aquí está la paradoja. Dentro de ese impulso que te consume también está la semilla de tu transformación. La energía sexual, la lujuria, no es enemiga, si aprendes a dominarla. Si la rediriges, puede ser combustible para tu evolución, no para tu destrucción. El camino no es negar el deseo, sino comprenderlo. Observarlo sin rendirte ante él. Convertirlo en poder. Enfoque. Claridad. Porque en el momento en que dejas de ser esclavo de lo que anhelas, te conviertes en amo de ti mismo. Imagina por un instante que el deseo no es algo que deba destruirte, sino una fuerza bruta esperando ser moldeada. Aldous Huxley dijo que el control de los deseos es la base de toda libertad verdadera. Y Carl Jung fue aún más lejos. Afirmó que la energía sexual, esa misma que tantos consideran un pecado o una debilidad, es una de las manifestaciones más puras de la fuerza vital, pero como toda energía, puede destruir o puede crear. El problema no es el deseo, sino lo que haces con él. Piensa en esto. El mismo impulso que lleva a un hombre a perseguir compulsivamente el placer es el que llevó a los antiguos a construir templos, imperios, obras maestras. La diferencia está en el dominio, en saber contener el fuego hasta que se convierta en luz. El verdadero enemigo no es la lujuria, sino la dispersión. Ese patrón invisible que te hace perder concentración, que te roba el foco, que te hace creer que necesitas más para sentirte vivo, cuando en realidad cada vez sientes menos. Has sido condicionado para confundir placer con poder, gratificación con grandeza. Pero todo eso es una ilusión cuidadosamente fabricada. Vivimos en una época donde los hombres se agotan persiguiendo fantasmas digitales, vaciando su energía en pantallas que prometen intimidad y solo entregan dopamina. En un mundo así, un hombre que domina sus impulsos se vuelve un peligro, porque ya no puede ser manipulado. No necesita aprobación, ni estímulo, ni recompensa externa. Su placer está en el control, en la claridad, en el propósito. Esta es la esencia de la alquimia interior. Transformar la energía más primaria en el oro de la autodisciplina. Convertir el impulso en motor, no en cadena. Cada vez que eliges no rendirte ante el deseo, estás forjando poder. Estás acumulando energía. Estás construyendo la base de algo que muy pocos poseen: dominio propio. Y ese dominio no solo te separa del promedio, te coloca en otro nivel de conciencia, pero para lograrlo, debes entender lo que realmente está en juego. No se trata solo de abstenerse o reprimir, sino de aprender a canalizar, de observar el deseo sin actuar, hasta que deja de gobernarte, porque el que conquista su deseo conquista su mundo interior, y cuando gobiernas tu mundo interior, el exterior se doblega. La Biblia lo dijo de forma simbólica:
El que vence su espíritu es más grande que el que conquista una ciudad. Y Jung lo reinterpretó. Quien integra su sombra, esa parte oscura donde habita la lujuria, no la destruye, la redime. Aprende a utilizar su poder. Entonces, la pregunta no es cómo eliminar el deseo, sino cómo transformarlo. El deseo no es enemigo del alma, es su combustible. Pero cuando no lo controlas, te consume. Esta es la paradoja que los sabios antiguos comprendieron y que el mundo moderno olvidó. El hombre actual ha sido domesticado para creer que libertad significa satisfacer cada impulso, que seguir tu deseo es autenticidad. Pero eso no es libertad, es programación. Es el truco más elegante del sistema, hacerte sentir libre mientras te esclaviza con tus propias pulsiones. Aldous Huxley lo predijo en Un mundo feliz. Las sociedades futuras no necesitarían tiranos ni castigos. Bastaría con inundar a las masas de placer. El placer sería la nueva prisión. Ya no te encadenarían con dolor, sino con dopamina. Ya no te controlarían con miedo, sino con estímulos constantes. Y hoy, basta mirar alrededor para confirmar su profecía. Los hombres están más distraídos que nunca, más ansiosos, más vacíos, no porque no tengan placer, sino porque lo tienen en exceso. Huxley entendió que el placer sin propósito debilita el alma. Cada clic, cada video, cada imagen sexualmente cargada, cada promesa de gratificación instantánea erosiona el músculo invisible de la voluntad. Ese músculo que los antiguos llamaban templanza y que hoy se confunde con aburrimiento. Pero aquí está la verdad que nadie quiere oír. Si no controlas tu placer, alguien lo hará por ti. Carl Jung explicó que la lujuria no es simplemente deseo sexual. Es la energía psíquica que busca manifestarse en algo. Si la reprimes, se pudre. Si la malgastas, se disipa. Pero si la canalizas, se convierte en poder creador. Cada acto de contención voluntaria es una transmutación. Estás cambiando la dirección del flujo, y eso cambia todo. Piénsalo. Los hombres más disciplinados, más visionarios, más creativos de la historia compartían un patrón. Sabían controlar su energía sexual. Nikola Tesla hablaba del celibato como una herramienta para el enfoque. Leonardo da Vinci consideraba el deseo físico un obstáculo para la claridad mental. Los monjes tibetanos lo transformaban en fuerza espiritual, no porque despreciaran el placer, sino porque entendían su poder. Y aquí entra la psicología oscura del sistema moderno. Todo está diseñado para impedirte esa maestría. El algoritmo sabe lo que te excita, lo que te distrae, lo que te vacía, y lo usa en tu contra. Cada estímulo visual es un anzuelo. Cada notificación, un microdosis de dopamina que reprograma tu cerebro para desear recompensas rápidas. Y cuanto más las obtienes, menos capacidad tienes de retrasarlas. Así es como el hombre pierde su poder. No porque no sea fuerte, sino porque lo dispersa en 1000 pequeñas gratificaciones que lo dejan exhausto, sin dirección, sin fuego. El que vence la lujuria no lo hace porque renunció al deseo, lo hace porque aprendió a dominarlo, a mirar la tentación sin dejarse arrastrar, a usar el impulso como combustible para la creación, porque lo que antes era debilidad, ahora es motor. Lo que antes era impulso ciego, ahora es energía dirigida. Imagina el poder de ese estado mental, estar rodeado de estímulos y no reaccionar, estar frente a la tentación y sonreír, no porque no la sientas, sino porque sabes quién tiene el control. Esa es la verdadera virilidad, el verdadero dominio. Cuando puedes controlar tus deseos más básicos, puedes controlar cualquier cosa, tu tiempo, tu energía, tu destino. Y aquí está el secreto que el sistema no quiere que descubras. Un hombre con dominio propio no compra lo que no necesita. No busca placer en lo superficial. No reacciona al miedo ni al deseo artificial. Es, literalmente, incontrolable. Por eso, el que vence la lujuria vence al mundo, porque el mundo moderno está construido sobre la distracción.
y quien domina sus impulsos destruye la estructura invisible del sistema. Dominarte a ti mismo es el acto más revolucionario que puedes hacer. Y si entiendes esto, si logras transformar esa energía que hoy te controla en el motor de tu propósito, no solo habrás vencido a la lujuria, habrás vencido al mundo entero. Imagina a Daniel, 30 años, inteligente, trabajador, pero prisionero silencioso de sus propios impulsos. No bebía, no consumía drogas, pero cada noche, frente a la pantalla, caía en el mismo ciclo. Prometía que sería la última vez, y cada vez fallaba. No entendía por qué hasta que una noche, después del vacío habitual, se miró al espejo y no reconoció su reflejo. No era culpa, era ausencia. Se había vaciado. La chispa de ambición, de curiosidad, de fuerza, se había apagado. En ese momento, algo en él se quebró, o quizás algo despertó. Se dio cuenta de que no necesitaba más placer, necesitaba propósito. Así empezó su experimento. 30 días sin ceder, sin excusas, sin escapes. Los primeros días fueron un infierno. Insomnio, ansiedad, frustración. Pero con el tiempo algo cambió. Su mente empezó a aclararse. Su energía, antes dispersa, se volvió dirección. Empezó a crear, a entrenar, a pensar diferente, y un día lo comprendió. No había vencido al deseo, lo había transformado. Esa es la alquimia de la voluntad. Lo que Jung llamaba la integración de la sombra. No se trata de matar el impulso, sino de domesticar al dragón y convertirlo en fuego. Cada hombre lleva dentro una bestia primitiva, ansiosa por placer y validación. Pero el sabio no la encierra, la entrena, la disciplina, y cuando aprende a montarla, conquista el mundo interior. El deseo reprimido destruye, el deseo canalizado construye. Esa es la frontera entre el adicto y el alquimista, entre el hombre esclavo y el hombre libre. Porque cuando logras redirigir esa energía sexual, esa pulsión que el sistema quiere que malgastes en pantallas y fantasías, hacia tu propósito, tu poder se multiplica. Empiezas a irradiar algo distinto. Serenidad, magnetismo, presencia. Lo que otros buscan con poses o dinero, tú lo emanas de forma natural. El mundo lo siente. No es coincidencia. Es biología. Tu dopamina, antes consumida por lo banal, ahora se asocia con esfuerzo, con logros, con crecimiento. Has hackeado tu cerebro. Has engañado a la sombra. Y esa sombra, la que antes te arrastraba hacia abajo, ahora te impulsa hacia arriba. El placer deja de ser una trampa y se convierte en una brújula. Ya no buscas el placer inmediato, buscas el placer de la superación, de la conquista interna, de mirar atrás y reconocer que fuiste más fuerte que tus impulsos. Ese es el verdadero orgasmo del alma. Mirar la tentación a los ojos y decirle, no te necesito.
Daniel lo entendió un día cualquiera, al salir a caminar bajo la lluvia. El agua caía sobre él y sintió algo que no había sentido en años: plenitud sin estímulo. No necesitaba nada más, porque por fin, por primera vez, era dueño de sí mismo. Y eso, en un mundo que vive encadenado al deseo, es la forma más pura de libertad. Vivimos en una era donde los hombres ya no necesitan cadenas para ser esclavos. Les basta con una pantalla, con una notificación, con un estímulo que les diga: relájate, no luches, todo está bien. Pero no está bien, porque mientras tú buscas placer, hay alguien buscando poder, y el poder no lo obtienen los más inteligentes, sino los más disciplinados, los que saben decir no al deseo inmediato para construir algo eterno. Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, lo advirtió con una claridad escalofriante. La dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería una prisión sin muros, en la que los prisioneros amarían su servidumbre. Y eso es exactamente lo que somos hoy. Amamos nuestras cadenas, nuestros escapes, nuestros vicios. Llamamos libertad a la adicción y placer a la anestesia. Pero el hombre que vence la lujuria, el que conquista sus propios impulsos, deja de ser manipulable. Ya no lo dominas con imágenes, con promesas, con cuerpos digitales. Porque su placer no depende de lo que consume, sino de lo que crea. Ese hombre no busca el fuego fuera de sí, lo enciende dentro. Y cuando un hombre logra eso, el sistema tiembla. Porque la sociedad moderna está diseñada para mantenerte distraído, cansado y dopaminado. Quiere que gastes tu energía en fantasías para que no la uses en construir tu destino. Pero el momento en que te das cuenta de esto, algo dentro de ti cambia. El placer deja de ser tu amo y se convierte en tu sirviente. Piensa en esto: cada vez que renuncias a un impulso, ganas poder. Cada deseo que dominas se transforma en combustible. No es represión, es transmutación. El monje lo llama pureza, el guerrero lo llama enfoque, el psicólogo lo llama autorregulación, pero todos hablan de lo mismo. El dominio propio es la llave de todo poder real. Carl Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Tu oscuridad no es el deseo, es tu incapacidad de dirigirlo. El día que aprendas a usar tu fuego sin dejar que te consuma, ese día serás libre. Así que la próxima vez que la tentación te visite, ya sea en forma de placer, distracción o deseo, no la rechaces con miedo, mírala con respeto, agradece su presencia y luego dile: gracias por recordarme que aún tengo poder por dominar. Esa es la verdadera victoria, porque quien vence la lujuria, vence el mundo, no porque renuncie al deseo, sino porque lo transforma en voluntad. Y la voluntad, cuando se afila, corta las cadenas más gruesas de la esclavitud moderna. Así que si estás escuchando esto y algo dentro de ti se removió, no lo ignores. No fue una frase bonita, fue tu conciencia tocando la puerta. Y si tu sombra se inquieta, si sientes ese temblor leve entre el pecho y la garganta, significa que estás listo. Es hora de empezar tu rebelión, no contra el placer, sino contra la dependencia, no contra el deseo, sino contra su dominio sobre ti, porque el hombre que se conquista a sí mismo no necesita conquistar nada más. Y si estas palabras encendieron algo en ti, suscríbete. No para seguirme, sino para recordarte que aún hay una guerra dentro de ti y que esta vez vas a ganarla.